Cuando un joven empleado de gasolinera dejó un mensaje en el recibo de Cristiano Ronaldo, supo que tenía que actuar de inmediato. El aroma de los cempasúchiles se esparcía por el aire cálido de San Miguel Tzinacapan, un pequeño pueblo enclavado en la Sierra Norte de Puebla. Era octubre, y las flores anaranjadas parecían encender los campos, como si la tierra misma se preparara para recibir a los muertos. Para María Beatriz López, una maestra de primaria de 32 años, el olor de estas flores siempre traía consigo una mezcla de nostalgia y dolor. Sentada en el porche de su casa de adobe con techo de teja, observaba cómo la luz del atardecer bañaba las montañas, tiñéndolas de oro y carmesí. Sus manos, pequeñas pero fuertes, sostenían una taza de café que ya se había enfriado. No había bebido ni un sorbo. Su mente estaba en otro lugar, 5 años atrás, cuando la muerte llegó, sin avisar, y se llevó a su esposo Joaquim en un accidente en la carretera que serpentea entre los cerros neblinosos. «Maestra Isabel, ¿está bien?». La voz de Mateo, un niño de su clase, la sacó de sus pensamientos. Estaba parado junto a la cerca de su jardín, con una expresión de preocupación en su rostro moreno. Isabel forzó una sonrisa, esa que había perfeccionado para que nadie viera el vacío que aún sentía. «Claro que sí, Mateo, solo estaba pensando, ¿necesitas algo?». El niño negó con la cabeza. «Mi mamá dice que debería invitarla a cenar. Dice que no es bueno estar sola cuando se acerca el Día de Muertos». Isabel sintió una punzada en el pecho. La gente del pueblo, con su amabilidad persistente, seguía intentando sacarla de su caparazón. Sabía que sus intenciones eran buenas, pero ¿cómo podían entender que su vida se había detenido aquel día lluvioso, cuando los policías llegaron con las malas noticias? «Agradécele a tu mamá, pero tengo muchos exámenes que calificar. Será en otra ocasión». Mientras Mateo se alejaba, Isabel se levantó y entró a su casa. Los exámenes eran solo una excusa. La verdad era que no podía soportar otra noche de miradas compasivas y conversaciones forzadas que inevitablemente terminarían en recuerdos de Vicente. Lo que Isabel no sabía era que esa noche el viento traería más que el aroma de los cempasúchiles. Traería el comienzo de un cambio, una oportunidad para sanar o para hundirse definitivamente en su dolor. El Instituto Comunitario de San Miguel Tzinacapan era un edificio sencillo de paredes blancas y techo plano, rodeado de árboles y jardineras repletas de flores. Cada mañana Isabel llegaba temprano antes que nadie para preparar su aula y disfrutar del silencio que le permitía ordenar sus pensamientos. Sin embargo, aquel lunes encontró que no estaba sola. Un hombre desconocido estaba colocando libros en los estantes de la biblioteca escolar. «Buenos días», dijo él al notar su presencia. «Usted debe ser la maestra Isabel». Era alto, con el cabello negro salpicado de canas prematuras y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, dándole un aspecto peculiar. Sus ojos de un café intenso la miraban con curiosidad. «Sí, soy yo. ¿Y usted es?» «Cristiano Ronaldo, el nuevo bibliotecario. Me enviaron de la Secretaría de Educación para el programa de fomento a la lectura». Isabel asintió, recordando vagamente el anuncio que la directora había hecho semanas atrás. No había prestado mucha atención, como solía ocurrirle con las cosas que no afectaban directamente a su rutina. «Bienvenido a San Miguel», dijo con una cortesía mecánica. «Si necesita algo, mi salón es el segundo del pasillo». Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Diego la detuvo. «Disculpe, maestra, pero creo que hay un problema con estos libros. Según el inventario, debería haber una colección completa de leyendas nahuas, pero solo encuentro la mitad». Isabel suspiró. Lo último que quería era involucrarse en problemas administrativos. Seguramente algún maestro los tomó prestados y olvidó registrarlos. «Le sugiero que hable con la directora Carmela cuando llegue». Diego sonrió, y algo en esa sonrisa la incomodó. No era burlona ni coqueta, sino genuina, como si pudiera ver a través de su actitud distante. «Gracias, lo haré. Por cierto,
Dijeron que usted es la experta en tradiciones locales. Me gustaría aprender más sobre la celebración del Día de Muertos aquí. ¿Es tan diferente en cada región? Isabel sintió que se tensaba. El Día de Muertos había sido la celebración favorita de Vicente. Juntos solían preparar el altar, hornear pan y pasar la noche en el cementerio, entre velas y flores, contando historias. Desde su muerte, Isabel apenas participaba en lo mínimo, colocando una pequeña ofrenda en casa, lejos de las miradas ajenas. Lo siento, no soy la persona adecuada para eso. Debería preguntar a los ancianos del pueblo. Ellos conocen mejor las tradiciones. Sin esperar respuesta, se dirigió a su salón. Durante el resto del día, hizo lo posible por evitar la biblioteca, aunque la imagen de aquel hombre y su mirada penetrante la persiguió entre lecciones de matemáticas y dictados. Por la tarde, mientras regresaba a casa por el camino empedrado que cruzaba el pueblo, Isabel se encontró con Doña Soledad, una anciana que vendía hierbas medicinales en la plaza. La mujer, de rostro surcado por arrugas profundas como la tierra seca, la detuvo con un gesto. «Niña Isabel, te veo más pálida que las ánimas. ¿Has estado comiendo bien?» Isabel sonrió con resignación. En un pueblo pequeño como San Miguel, era imposible escapar del escrutinio de personas como Doña Soledad, que parecían considerar su bienestar como un asunto comunitario. «Estoy bien, doña. Solo cansada por el trabajo». La anciana la miró fijamente, sus ojos negros brillando con una sabiduría ancestral. El cansancio del cuerpo se quita con descanso, pero el del alma necesita otra medicina. Este año deberías celebrar como es, debido al Día de Muertos. Si no guías a tu Vicente con las flores y la luz, su espíritu puede perderse. Isabel sintió un escalofrío. Aunque había crecido con estas creencias, su educación universitaria la había alejado de muchas supersticiones. Sin embargo, algo en las palabras de la anciana tocó una fibra sensible. «Lo pensaré, doña, gracias por preocuparse». Al llegar a casa, Isabel encontró algo inesperado en su puerta. Un libro. Lo recogió con curiosidad. Era un volumen antiguo, de leyendas nahuas, con las páginas amarillentas y el lomo gastado. Dentro había una nota. «Encontré los libros faltantes. Pensé que este podría interesarle». La historia de la página 74 habla sobre cómo los vivos y los muertos pueden comunicarse si se sigue el camino de las flores. Diego. Isabel estuvo a punto de dejar el libro sin leerlo, pero algo la detuvo. Quizás fue la coincidencia con las palabras de Doña Soledad, o tal vez la soledad que sentía esa tarde era más pesada que otras veces. Se sentó en su mecedora y abrió el libro en la página indicada. La leyenda contaba la historia de una mujer nahua que perdió a su amado en la guerra. Incapaz de aceptar su ausencia, siguió el camino marcado por cempasúchiles durante la noche del Día de Muertos, encontrando un espacio entre los mundos donde pudo despedirse adecuadamente. Solo entonces pudo continuar con su vida. Isabel cerró el libro, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Era solo una leyenda, se dijo a sí misma, una historia hermosa pero nada más. Sin embargo, cuando se fue a dormir, soñó con un camino de flores anaranjadas que se perdía en la neblina y la voz de Vicente llamándola desde lejos. La mañana siguiente, Isabel llegó al instituto con una determinación inusual. Buscó a Diego en la biblioteca, encontrándolo catalogando libros con meticulosa atención. «Buenos días», dijo sintiéndose súbitamente nerviosa. «Gracias por el libro». Diego levantó la mirada y sonrió, iluminando su rostro marcado por aquella cicatriz que Isabel empezaba a encontrar intrigante. «De nada». «¿Le gustó la leyenda?» «Sí, aunque no creo en esas cosas», respondió dejando el libro sobre el escritorio. «Pero me hizo pensar en cómo celebramos el Día de Muertos aquí. Me encantaría aprender. En Ciudad de México, de donde vengo, es muy diferente, más colorido y ruidoso, menos íntimo que en pueblos como este». Algo en la manera en que lo dijo, con un dejo de nostalgia, hizo que Isabel se preguntara si también él llevaba alguna pérdida a cuestas. Podría mostrarle cómo se hace el altar tradicional.
se escuchó decir sorprendiéndose a sí misma. Para el proyecto escolar, claro. Me encantaría, respondió él, y esta vez su sonrisa llegó hasta sus ojos. Durante los días siguientes, Isabel y Diego trabajaron juntos en un proyecto para enseñar a los niños sobre el significado del Día de Muertos. Montaron un altar en la biblioteca, explicando cada elemento: el agua para calmar la sed del viaje, la sal para purificar, las velas para iluminar el camino y, por supuesto, los cempasúchiles, esas flores cuyo aroma guía a los espíritus de vuelta a casa. A pesar de sí misma, Isabel comenzó a disfrutar de estas sesiones. Diego tenía una manera respetuosa pero alegre de acercarse a las tradiciones, y su entusiasmo era contagioso. Los niños lo adoraban, especialmente cuando contaba leyendas con voces dramáticas y gestos exagerados. Una tarde, mientras terminaban de colocar las ofrendas, Mateo se acercó a Isabel con una expresión seria. «Maestra, ¿puedo poner una foto de mi papá en el altar? Mamá dice que él está en el cielo, pero yo quiero que venga a visitarnos esa noche». Isabel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No sabía que el padre de Mateo había fallecido. «Claro que sí, Mateo. Tráela mañana y le haremos un lugar especial». Cuando el niño se alejó, notó que Diego la observaba. «Es difícil explicarles la muerte», dijo ella sintiendo la necesidad de llenar el silencio. «A veces son ellos los que nos enseñan a nosotros», respondió él. «Mi hija tenía 5 años cuando su madre murió. Fue ella quien insistió en celebrar el Día de Muertos ese año, mientras yo solo quería olvidar». Isabel lo miró sorprendida. Era la primera vez que mencionaba a una hija o a una esposa fallecida. «Lo siento, no sabía que…», se interrumpió sin saber cómo continuar. «Fue hace 7 años. Lucía, mi esposa, tenía cáncer. Sabíamos que sucedería, pero aún así…», hizo una pausa. «Mi hija Mariana vive con mis padres en la ciudad. Vendrá a pasar el Día de Muertos aquí. Le he hablado mucho de este pueblo y está emocionada». Isabel asintió sintiendo una extraña conexión con este hombre que, como ella, conocía el sabor amargo de la pérdida. «Mi esposo murió en un accidente», se encontró diciendo. «Hace 5 años. Iba a la ciudad por materiales para la escuela cuando su camioneta se salió de la carretera durante una tormenta». Diego no ofreció las típicas palabras de consuelo que Isabel había aprendido a detestar. En cambio, asintió con comprensión. «¿Celebras el Día de Muertos para él?» «No como debería», admitió ella. «Pongo un pequeño altar en casa, pero no voy al cementerio con los demás. No soporto ver su tumba llena de flores mientras todos cuentan historias felices, como si la muerte fuera algo para celebrar». «No celebramos la muerte», dijo Diego suavemente. «Celebramos que los tuvimos en nuestras vidas y la posibilidad de recordarlos sin que el dolor nos consuma». Esa noche, Isabel no pudo dormir. Las palabras de Diego resonaban en su mente, mezclándose con la leyenda nahua y las advertencias de Doña Soledad. ¿Y si había estado equivocada todos estos años? ¿Y si al evitar el ritual completo del Día de Muertos, estaba impidiendo no solo su propio proceso de duelo, sino también el tránsito adecuado del espíritu de Vicente? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Después de clases, buscó a Diego. «Iré al cementerio este Día de Muertos», anunció. «Y me gustaría que tú y tu hija vinieran conmigo». La sonrisa de Diego fue toda la respuesta que necesitaba. Los días pasaron rápidamente entre preparativos escolares y personales. Isabel desempolvó recetas antiguas de pan de muerto y compró más cempasúchiles de los que había tenido en años. Sacó del fondo de un cajón la fotografía de Vicente que había guardado porque no soportaba verlo sonreír desde un marco. El 31 de octubre, conoció a Valeria, la hija de Diego. Era una niña de 12 años con los mismos ojos expresivos de su padre y una madurez sorprendente para su edad. Cuando Isabel le mostró cómo hacer una calavera de azúcar, la niña la miró con seriedad. «Papá dice que tú también perdiste a alguien que amabas mucho». «Sí»,
respondió Isabel, sorprendida por la directa observación. Mi esposo, Vicente. ¿Crees que vendrá a visitarte? Isabel dudó. Eso espero. Por eso estamos preparando todo esto, ¿no? Valeria asintió, concentrándose en decorar su calavera con glaseado colorido. Mamá siempre viene. Puedo sentirla cerca, especialmente cuando papá cuenta historias sobre ella. Dice que mientras la recordemos, nunca se irá del todo. Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de puro dolor, sino de una emoción más compleja, más sanadora. La noche del 1 de noviembre, el pueblo entero se vistió de luz y color. Las calles estaban adornadas con papel picado y el aroma de copal y cempasúchil impregnaba el aire. Familias enteras se dirigían al cementerio, cargando ofrendas, instrumentos musicales y alimentos para compartir durante la velada. Isabel caminaba nerviosamente junto a Diego y Valeria, llevando una canasta con pan de muerto, chocolate caliente y las flores anaranjadas que marcarían el camino para Vicente. A medida que se acercaban al cementerio, su ansiedad crecía. ¿Y si no podía soportarlo? ¿Y si todo este ritual solo intensificaba su dolor en lugar de aliviarlo? Como leyendo sus pensamientos, Diego tomó su mano discretamente. «Estamos aquí contigo», dijo en voz baja. El cementerio de San Miguel era un lugar hermoso, especialmente esa noche. Miles de velas creaban un mar dorado entre las tumbas, y el aroma de las flores era embriagador. La gente no lloraba, conversaba, reía, cantaba, como si estuvieran en una fiesta donde los invitados de honor simplemente no podían ser vistos. Isabel se detuvo frente a la tumba de Vicente. Estaba limpia y ya tenía algunas flores, probablemente colocadas por amigos o familiares. Con manos temblorosas, comenzó a arreglar su ofrenda. Extendió un mantel bordado, colocó la fotografía, encendió las velas, esparció los pétalos de cempasúchil, formando un camino desde la entrada del cementerio hasta la lápida. «Hola, Vicente», dijo en voz baja. «Perdóname por no haber venido como debía todos estos años». Diego y Valeria se mantuvieron a una distancia respetuosa, dándole espacio. Isabel se sentó junto a la tumba y por primera vez en 5 años comenzó a hablarle a su esposo sin que el dolor le cerrara la garganta. Le contó sobre sus días, sobre los niños de la escuela, sobre el pueblo que seguía siendo el mismo pero diferente sin él. A medida que la noche avanzaba, otras familias se acercaron. Compartieron comida, bebida y sobre todo historias. Isabel escuchó relatos sobre Vicente que no conocía. Cómo había ayudado a reparar el techo de la escuela después de un huracán, cómo enseñaba a los niños a hacer papalotes cuando terminaban sus tareas, cómo siempre tenía una palabra amable para todos. Doña Soledad se acercó en algún momento, su rostro arrugado iluminado por la luz de las velas. «¿Lo sientes, niña Isabel? Está aquí, entre las flores y la luz». Y aunque Isabel no podía decir que realmente lo sentía como algo sobrenatural, sí percibía la presencia de Vicente de una manera nueva, en los recuerdos compartidos, en las risas, en el cariño de la comunidad que también lo había querido. Cuando Diego se acercó para sentarse a su lado, Isabel no rechazó su compañía. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por ayudarme a encontrar el camino de vuelta. No solo para Vicente, sino para mí también». Diego tomó su mano nuevamente, y esta vez Isabel no la retiró. A veces necesitamos que alguien nos recuerde que el dolor no es lo único que queda después de la pérdida. Mientras hablaban, Valeria se había acercado a unos niños que jugaban cerca, entre ellos Mateo. Pronto estaban contando historias de terror entre risas nerviosas, exactamente como habrían hecho en cualquier reunión familiar. Y fue entonces cuando Isabel comprendió algo fundamental. El Día de Muertos no era solo para los que se habían ido, sino también para los que quedaban. Era un recordatorio de que la vida continuaba, de que el amor persistía más allá de la ausencia física y de que las conexiones humanas, tanto con los que ya no estaban como con los que seguían aquí, eran el verdadero camino de flores que todos seguimos.
La medianoche llegó envuelta en el sonido de guitarras y voces que cantaban viejas canciones. El cementerio parecía un lugar fuera del tiempo, donde la frontera entre los mundos se difuminaba entre aromas, luces y recuerdos. Isabel, sentada junto a la tumba de Vicente, sintió una extraña calma. El dolor seguía ahí, pero ya no era el único sentimiento que ocupaba su corazón. Había espacio también para la gratitud, la ternura y, sorprendentemente, la esperanza. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una repentina brisa apagó varias velas cercanas, sumiendo parte del cementerio en sombras. Murmullos preocupados se elevaron entre los presentes. En la tradición local, las velas apagadas durante esta noche podían significar que los espíritus no encontraban su camino o que algo los perturbaba. Doña Soledad, sentada no lejos de allí, se incorporó con dificultad. «Algo no está bien», murmuró. «Los espíritus están inquietos». Isabel se estremeció, recordando la leyenda del libro que Diego le había dado. ¿Y si realmente los muertos podían comunicarse? ¿Y si Vicente estaba tratando de decirle algo? Diego se acercó, notando su inquietud. «Son solo supersticiones», dijo en voz baja. «Probablemente sea el viento». Pero en ese momento, Mateo gritó, señalando hacia el camino de cempasúchiles que Isabel había colocado. «Miren, las flores se están moviendo». Todos giraron para observar. Efectivamente, parecía como si alguien invisible estuviera caminando sobre los pétalos, haciéndolos agitarse en una secuencia que se dirigía hacia el interior del bosque que rodeaba el cementerio. «Es Vicente», susurró alguien. «Quiere que lo sigan». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Parte de ella quería atribuirlo todo a coincidencias, al viento y a la imaginación colectiva alimentada por la noche y las historias. Pero otra parte, aquella que había crecido escuchando las leyendas de sus abuelos, sentía que había algo más. Se levantó casi en trance y comenzó a seguir el rastro agitado de flores. «Isabel, espera». Diego la tomó del brazo. «No sabemos qué hay ahí fuera». «Tengo que ir», respondió ella con una certeza que no entendía completamente. «Siento que debo hacerlo». Valeria se acercó, sus ojos brillantes de emoción y miedo. «Es como en las historias, papá. El camino de flores para encontrar a los que se fueron». Diego dudó un momento, dividido entre la preocupación por Isabel y la incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Finalmente asintió. «Iremos contigo». Seguidos por Mateo y algunos otros curiosos, se adentraron en el bosque, siguiendo el sendero de pétalos anaranjados que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Isabel caminaba como en un sueño, guiada por una certeza inexplicable de que algo importante la esperaba al final de ese camino. Después de varios minutos, llegaron a un pequeño claro donde los árboles formaban un círculo perfecto. En el centro, los pétalos de cempasúchil se arremolinaban como si danzaran al compás de una música inaudible. «¿Qué es este lugar?», preguntó Diego, mirando a su alrededor con asombro. Doña Soledad, que los había seguido con sorprendente agilidad para su edad, respondió: «Es un lugar sagrado. Los antiguos decían que aquí se unen los mundos durante esta noche». El aire parecía más denso, cargado de una energía palpable. Isabel avanzó hacia el centro del remolino, de flores, sintiendo que cada paso la acercaba a algo trascendental. Y entonces lo vio, no como una aparición fantasmal, sino como un recuerdo tan vívido que parecía real. Vicente, sonriendo como lo hacía cada mañana al despertar, con esa expresión que le iluminaba el rostro y hacía que pequeñas arrugas se formaran alrededor de sus ojos. «Vicente», susurró extendiendo una mano. No hubo respuesta audible, pero sintió una calidez que la envolvía, un amor tan tangible como el primer día, y con esa sensación llegó un entendimiento. Vicente no quería que siguiera atada a su dolor, congelada en el tiempo como había estado estos 5 años. Quería que viviera plenamente, que amara de nuevo, que construyera una vida que honrara lo que habían compartido precisamente por ser feliz. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel,
pero eran diferentes a todas las que había derramado desde la muerte de Vicente. Eran lágrimas de liberación, de comprensión profunda, de paz. «Te prometo que viviré», dijo en voz alta. «Te amaré siempre, pero también amaré la vida que tengo por delante». En ese momento, los pétalos se elevaron en una espiral perfecta, como llevados por un viento imposible, y luego cayeron suavemente cubriendo el claro con un manto anaranjado. La sensación de presencia se desvaneció, dejando tras de sí una serenidad que Isabel nunca había experimentado desde la pérdida. Cuando se volvió hacia los demás, notó que todos la miraban con asombro, como si hubieran sido testigos de algo que no podían explicar, pero tampoco negar. «¿Lo viste?», preguntó Valeria con voz temblorosa. «¿Viste a tu esposo?». Isabel sonrió secándose las lágrimas. «Lo sentí», respondió, «y entendí lo que necesitaba entender». Diego se acercó, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y respeto ante lo que acababan de presenciar. «¿Estás bien?», preguntó tomando sus manos. Isabel asintió, sintiendo que algo fundamental había cambiado dentro de ella. El peso que había cargado durante años se había aligerado, no desaparecido completamente, pero transformado en algo que podía llevar sin que la aplastara. «Estoy lista para regresar», dijo mirando hacia el camino que los llevaría de vuelta al cementerio, donde la celebración continuaba. «Creo que tenemos historias que contar». El amanecer encontró a Isabel sentada junto a la tumba de Vicente. La mayoría de las familias se había retirado ya, pero ella había querido quedarse hasta el final, para ver cómo la primera luz del sol tocaba las flores y las velas casi consumidas. Diego y Valeria habían esperado con ella, demostrando una paciencia y comprensión que la conmovían profundamente. La niña se había quedado dormida recostada contra su padre, quien miraba el horizonte con expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó Isabel. Diego sonrió ligeramente. «En cómo somos capaces de sentir cosas que no podemos explicar. En cómo el amor trasciende nuestra comprensión». Isabel asintió, observando cómo los primeros rayos iluminaban el rostro de Vicente en la fotografía que había traído. «¿Crees que nos estamos volviendo locos?», preguntó, medio en broma, medio en serio. «Lo que pasó anoche. Creo que hay cosas que no necesitan explicación», respondió él, «y que a veces lo único que importa es lo que sentimos y aprendemos de esas experiencias». Isabel contempló los pétalos de cempasúchil, ahora dispersos por la brisa matutina. «Aprendí que puedo seguir adelante sin traicionarlo, que puedo mantenerlo en mi corazón mientras construyo algo nuevo». Diego tomó su mano con gentileza. «Creo que eso es exactamente lo que él querría». Cuando finalmente se levantaron para irse, Isabel se detuvo un momento junto a la tumba. «Gracias por mostrarme el camino», susurró. «Te llevaré conmigo siempre». Al salir del cementerio, el pueblo empezaba a despertar. Las calles aún conservaban los adornos del Día de Muertos, pero tenían un aire diferente a la luz del día. Menos mágico quizás, pero no menos significativo. Pasaron frente a la escuela, donde el altar que habían preparado con los niños seguía intacto. Isabel pensó en lo diferente que sería entrar a ese salón ahora, cómo enfrentaría sus clases con una nueva perspectiva, cómo podría finalmente hablar de Vicente con sus alumnos sin que el dolor la paralizara. «¿Quieres desayunar con nosotros?», preguntó Diego mientras Valeria, ya despierta, bostezaba a su lado. «Valeria hace unos chilaquiles increíbles. Para tener 12 años, soy una gran cocinera», afirmó la niña con orgullo. Isabel sonrió, sintiendo la calidez de esta nueva conexión, de este posible comienzo. «Me encantaría». Mientras caminaban hacia la casa donde Diego y Valeria se hospedaban, Isabel notó algo en el cielo, una mariposa monarca, con sus características alas naranjas y negras, revoloteaba sobre ellos antes de alejarse hacia las montañas. En muchas tradiciones, las mariposas monarca representaban las almas de los difuntos regresando al mundo de los vivos. Isabel sonrió para sí misma. Tal vez era solo una coincidencia, o tal vez era la forma en que Vicente le decía que aprobaba este nuevo capítulo que comenzaba en su vida. Cualquiera que fuera la verdad,
Isabel sentía que ahora podía abrazarla sin miedo. El camino de los cempasúchiles la había llevado a través del dolor hacia la aceptación y desde allí hacia la posibilidad de amar nuevamente. Y en ese camino había descubierto que los muertos nunca nos dejan completamente, siempre que mantengamos viva su memoria en nuestros corazones.